Una semana muy agitada en Colombia, más congresistas a la cárcel, ya no saben qué hacer con ese congreso, que si Macaco se va o no se va, porque si se va de pronto no repara a las víctimas y les hace conejo, cosa que es muy probable. En fin, esto es un país de injusticias. Hace un frío terrible en esta ciudad, y si aquí hace frío, imagínense el frío que puede hacer en una prisión como La Picota, pero imagínense qué frío puede sentir un hombre que además de estar en la cárcel, él se sabe inocente. Esta es la historia del caso Pico. Era el 9 de abril de 1948. Una turba desenfrenada arrastraba el cuerpo sin vida de Juan Roa Sierra. Mientras el cadáver destrozado de este hombre recorría el centro de la ciudad, en otro lugar de Bogotá yacía, también sin vida, el líder popular más importante de la historia de Colombia. En la esquina de la avenida Jiménez con carrera séptima, Roa había asesinado de 4 balazos, 2 en la cabeza y 2 en el pecho, a Jorge Eliezer Gaitán. Como si se tratara de los jinetes del apocalipsis, una nube de sangre y fuego que azotaría esta tierra por 10 años. El génesis de una violencia, de una maldición que al parecer traíamos de antes y que al parecer aún sufrimos. En esos días, Roque Julio Pico tenía 15 años y María, la que sería su mujer, 5. Aún no se conocían, crecieron en medio de esa violencia, fueron testigos del nacimiento de las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo y de personajes como Sangre Negra y Tiro Fijo. Oyeron de las ejecuciones de los chulavitas, los sicarios de la época al servicio de la oligarquía. Se vendrían a conocer después y a casarse en 1958, el mismo año en que liberales y conservadores se repartieron el poder durante 20 años en un atentado a la democracia conocido como el Frente Nacional. Durante este tiempo, ellos y el país fueron testigos de uno de los casos de impunidad más escandalosos de la historia colombiana, el caso de Jorge Eliezer Gaitán, del que nunca se investigó ni se encontró a ningún autor intelectual. Un crimen del que los mayores sospechosos eran la CIA y el Estado. Pero para estos campesinos humildes, injusticia e impunidad aún no significaban mucho. Más adelante, esa injusticia y esa impunidad se ensañarían de manera inmisericordia con sus familias. El 30 de marzo de 1966, en el humilde hogar de los Pico García, Luis Alejandro, el menor de los varones de esta pareja, veía la luz por primera vez. Sería un niño normal, común y corriente, una persona de a pie, de esas que usted ve todos los días en la calle. Pobre pero honrado, trabajador. 4 años más tarde, Luis Alejandro, el hijo de Roque y María, encontraría al amor de su vida, Carmen Inés Rodríguez, mientras trabajaban en una fábrica de textiles. A mi esposa la conocí en la empresa donde trabajaba. Cierto día yo salía de laborar y tenía que subir por la sección donde ella trabaja en las máquinas. Y la vi y me pareció muy bonita, me pareció muy atractiva y ya salimos y nos ennoviamos más bien rápido. Ese año,
Pablo Escobar, después de haber ordenado poner una bomba en un avión en el que murieron más de 100 inocentes, se entregaba al gobierno del recién posicionado César Gaviria, en un proceso en el que la justicia tuvo que regalar la extradición, rebajar las penas, inventarse los beneficios de confesión y justicia anticipada por los que actualmente asesinos en serie, sicarios, violadores de niños y masacradores pagan penas de entre 3, 5, 7, como máximo 11 años de cárcel. Alejandro y María se casarían en 1992. Se gastarían todos sus ahorros en vestido y ceremonia, brindarían por el futuro. Y tenga por seguro que todos los que están aquí en este momento van a tener tarjeta de invitación para nuestras bodas de plata. Muchas gracias. Y después vendría María, la niña. Y en ese ciclo normal que es la vida, construirían un hogar sano, feliz, que en medio de las privaciones normales de la clase trabajadora, este ebanista y esta costurera se encargarían de sacar adelante. ¿Qué podría salir mal si ella lo amaba y él la amaba a ella? Si ellos amaban a sus hijos, si él no tomaba, no fumaba y en sus tiempos libres era árbitro de fútbol. Pero ese mismo año en que se casaron los Pico Rodríguez, ellos y todos los colombianos nos quedamos a oscuras, en penumbra, víctimas de un racionamiento que nunca habíamos tenido, producto de uno de los casos de corrupción más aberrantes de esta patria boba, por no decir estúpida. El caso del Guavio. Uno de los presuntos responsables del más grande desfalco al país y del apagón, Fabio Puyo, se fugaba de Colombia hacia España después de haberse visto involucrado en la pérdida de alrededor de 2.053 millones de dólares en sobrecostos de ese proyecto. Algo así como 4.106 millones de pesos. Dinero suficiente para pagar gran parte de la deuda externa de este país o acabar con el hambre. A Puyo se le acusó, el caso precluyó. España, la madre patria, nunca lo quiso extraditar a Colombia y este crimen quedó impune. Así es Colombia. Pero en esos años, Luis Alejandro Pico ni sospechaba lo que a él esa misma justicia colombiana le tenía reservado. El caso Pico. En que lo iban a matar no tenía mucho de especial para Carlos Javier Barragán. Como en cualquier otro viernes y después de tomarse unos tragos, él, su hermano John Aristides y su amigo Mauricio Ahumada se disponían a comerse un perro caliente en un puesto callejero del barrio Río Negro, al norte de Bogotá, barrio del que todos eran vecinos. En confusos hechos, y como comienzan muchas tragedias en Colombia, por nada, por una confusión en si los perros deberían tener o no cebolla, al calor de los tragos y tras cruzar algunas ofensas con dos desconocidos, Carlos Javier Barragán Matiz, teniente del ejército de apenas 24 años, moría en la calle víctima de un disparo en el pecho. Su hermano John y su amigo Mauricio yacían junto a él, heridos también en el pecho y en la cara. Una historia que se repite casi a diario en esta Colombia tan bella como intransigente. Sin embargo, con el fin de la vida de Carlos Javier, apenas comenzaba el infierno para otro vecino del mismo barrio, Luis Alejandro Pico. El 16 de diciembre de 1994, día de los acontecimientos, Luis Alejandro Pico, árbitro de microfútbol y ebanista, según algunos testigos, se encontraba en casa de su familia, rezando la novela de Aguinaldos. Lo acompañaba su hija, que ese día cumplía 3 meses de edad. Y llegó fue a ofrecer el rosario. Él lo ofreció ese día como primer día. Siempre veníamos a rezar la novena acá de los abuelos.
después de la novena, como a las 9 de la noche, nos fuimos para la casa con mi esposo. Ignorante, según estas versiones, de lo que estaba pasando en la calle, Luis Alejandro se acostó ese día como cualquier otro. Sin embargo, mientras él dormía y la policía hacía las primeras indagaciones sobre la muerte de Javier Barragán, alguien, nunca se supo quién, dijo que los responsables habían corrido por el callejón de los Pico. Después dijeron que fueron los Pico. ¿Quién fue? ¿Por dónde cogió? ¿Cuántos eran? ¿Cómo estaban vestidos? Eran las preguntas que recorrían las calles del barrio Río Negro. Una sola respuesta, un solo rumor ensartó el destino de Luis Alejandro como una mariposa atravesada en seco por un alfiler. Se fueron por el callejón de los Pico. Eso fue lo que alguien dijo. Basados apenas en este rumor, se desencadenaría uno de los casos jurídicos más extraños y tal vez más injustos que muy probablemente tengan a un inocente pagando una pena de 45 años de cárcel por un delito que todo parece indicar no cometió. Es muy duro. ¿Y la culpa de quién? Del juez que lo condenó, de la familia Barragán, del verdadero culpable que se está riendo, de pronto la gente que sabe que mi esposo no es el culpable de eso. Eso es muy duro, Oscar, y uno no haya que pensar con tanto dolor, de verdad que sí. El hermano de la víctima declaró: la gente del barrio dice que fueron los Pico. Nos han comentado que es del barrio, declaró Mauricio Ahumada, el otro herido. Se hizo un retrato hablado del sospechoso y 5 meses después, una vecina del barrio acusó a Luis Alejandro Pico y dijo que lo había visto desde un taxi. Ella tiene conocimiento de que en el sector donde él vive se rumora que los Pico García fueron los que mataron los miembros de las fuerzas militares. Esa es la primera parte. La segunda, ella dice que ella recuerda que quien disparó esa noche contra Oro Interfecto fue justamente Alejandro Pico García. Más tarde, ella misma cambiaría su versión y diría que solo lo había visto de espaldas. Más adelante, reconoció que los Barragán habían dicho que eran los Pico. Cinco testigos más la acompañaban. Sin embargo, su hermano acudió a la fiscalía y aseguró no haber visto nada. Sí, o sea, yo me cuestioné que estando yo más cerca del lugar de los hechos, no vi nada. O sea, por lo menos no vi a la persona acusada, que están acusando, como... O sea, no lo vi. No fue él, no fue él, no fue él, no fue él, no fue él. Otro testigo sostuvo que desde que tenía uso de razón conocía a los Pico, pero que no había visto a los asesinos. Ni siquiera creo que estaba en el sitio, porque ahí o sea, en la declaración dice eso, que no estaba ni siquiera en el sitio. O sea, es todo muy raro. El 28 de julio de 1995, Alejandro Pico acudió al DAS por un pasado judicial, cosa que un fugitivo de asesinato no haría ni porque estuviera loco. Al otro día, mientras veía un partido de fútbol, fue detenido y llevado a la Modelo. El hermano es quien, con fundamento en el comentario de una amiga, dice, mire, él es Pico, él es Alejandro Pico. Y entonces a él le parece que Alejandro Pico es quien debe pagar. En la fila de reconocimiento, John Aristides, hermano de la víctima, quien había visto a un tipo idéntico al de la foto de Luis Alejandro y que le habían dicho que él era Pico, lo señaló. La noche de los hechos se ha establecido por testimonios, no por rumores, por testimonios serios de testigos presenciales, que el occiso, su hermano herido, estaban ebrios. Sin embargo, aquí empiezan las más serias irregularidades. Mauricio Ahumada, el otro herido y testigo clave del caso, ha dicho ya varias veces y en declaración extrajuicio que Pico no es el homicida. Yo cuando eso no, o sea, yo sabía quiénes eran los Pico, pero yo no distinguía quiénes por nombres, no los distinguía por nombres. Cuando nosotros fuimos allá y yo vi a Alejandro, yo ya me acordé inmediatamente de él. Entonces fue cuando yo le dije a John, John, él no fue el que nos disparó, él no fue el que nos disparó. Y de ahí en adelante fue cuando empezaron los problemas con ellos,
Sin embargo, y a pesar de la seriedad de este testimonio, los jueces no lo han querido tener en cuenta. No es que es más, vuelvo y les digo, a mí lo que yo digo nunca lo han tenido en cuenta, la verdad. Lo que yo he dicho nunca lo han tenido así en cuenta. Entonces, si no tienen en cuenta lo mío, que viví el momento y estuve en los hechos, pues mucho menos lo de otras personas que no tienen mucho que ver en eso. El dueño del establecimiento, Ramón Ramírez, quien ayudó a elaborar el retrato hablado del asesino, también dice que no vio a Luis Alejandro Pico y ofrece una declaración extrajuicio. Ahora está fuera del país. Se dice que lo han amenazado. Él observó, él es un testigo directo y presencial de los hechos, máxime que él es el dueño de la pizzería, pero esta persona sí se esconde, no quiere colaborar con la justicia y resulta perjudicando a Alejandro Pico García. El 4 de diciembre de 1995, con todos estos antecedentes, el fiscal Marcelino García cerró el caso a favor de Luis Alejandro Pico, librándolo de los cargos y archivando la investigación. Pico volvió a la libertad después de 2 meses y medio en la Modelo. Sin embargo, 2 años y medio después, Pico es vuelto a capturar. O sea, en Colombia, los casos de los políticos corruptos y los ladrones de cuello blanco casualmente muchas veces precluyen y así se quedan. El pobre Pico es de los pocos al que le precluye un proceso y se lo abren de nuevo, de manera muy extraña. Y era necesario que alguien pagara el crimen de su hermano. ¿Qué importa que sea inocente o culpable? El asunto era venganza. El juez 53 penal del circuito había revocado la preclusión, le había dado credibilidad total al hermano de la víctima y había desvirtuado los testimonios de la esposa, la dueña de la casa y del mismo Mauricio Ahumada, uno de los heridos. La preclusión de la investigación estaba en firme, estaba ejecutoriada y era ley para el proceso. Y era una decisión irreversible. Ordenó investigar a Ramón Ramírez, el dueño del negocio, y a Giovanni Gómez, y finalmente, así como muy rápido, condenó a Luis Alejandro Pico a una pena de prisión de 45 años de cárcel por homicidio, doble intento de homicidio y porte ilegal de armas, aunque claro, el arma nunca apareció. ¿Cuándo establecieron que Pico mató al señor Barragán? Nunca. Dijeron, me contaron. Y usted se va a pagar 45 años de prisión porque dijeron, porque existió un rumor, porque parece ser. Esta es tal vez la pena más larga a la que esté condenado colombiano alguno. Es duro cada día. Pues lo material, pues gracias a Dios yo tengo mi trabajo, bueno, y lo he mantenido y saco a mi hija adelante y todo, pero la ausencia de la persona como tal, eso es duro cada día y uno sufre acá y pensar el dolor de él allá, y como le digo, en estos momentos es más grande el dolor de él, pensar que ya cuando llegue no va a encontrar a su papá, eso es muy duro, eso debe ser muy duro. Dios mío, el día que enterramos al abuelito, él llamó destrozado. ¿Y la culpa de quién? Ese mismo año se destapó otro escándalo de esos de los que hoy nadie se acuerda. A pesar de múltiples advertencias y llamados de la Superintendencia Bancaria, de la Directora del Tesoro Nacional, de la Contraloría, etcétera, 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 sobre los problemas de liquidez del Banco del Pacífico y el Banco Andino, que eran los bancos en donde los pobres colombianos consignaban sus impuestos, la doctora Fanny Kersman Yankelevich, directora de Impuestos y Aduanas, y la doctora Sara Ordóñez, con sus caritas y actitudes de señoras bien, no solo no suspendieron el recaudo de impuestos en estos bancos, sino que les ampliaron la fecha de recaudo. Precisamente están diciendo que hubo un trato discriminatorio contra el Banco Andino porque fuimos laxos con el Banco Pacífico. Entonces... Así que a sabiendas de que la plata consignada por los colombianos en